¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo soy María Scherer y después de unas merecidas vacaciones, tengo que decirlo, me da mucho gusto tenerlos aquí de vuelta y hoy vamos a platicar con el coordinador de los diputados de Morena, con el diputado Ignacio Mier. Diputado, muchísimas gracias por platicar conmigo para Latinos. No, al contrario, María, para mí es un gusto. Siempre va a ser un honor que me tomen en cuenta para poderme dirigir a tu auditorio. Muchas gracias. Diputado, bueno, lo platicábamos aquí un poco antes de empezar. Cada legislatura es distinta, no tiene sus características. Usted me decía la anterior, entre otras cosas, pues inexperiencia de muchos diputados, falta de cohesión, en fin. Pero con todo, parece que la legislatura anterior fue un paseillo, como dicen, frente a lo que va a ser esta. ¿Cómo la ve usted, diputado? Sí, bueno, esta legislatura tiene algunas particularidades que la hacen diferente. De entrada, no tenemos el número de votos, los integrantes de la coalición y del grupo parlamentario de Morena, somos 198 y con la coalición tenemos 278. Para la mayoría calificada tenemos que hacer un ejercicio de diálogo, de negociación, de acuerdos, de consensos, con al menos otros 53 diputados de otros partidos políticos, para sacar adelante las 3 reformas constitucionales, que hablaremos más adelante cuando usted lo señale, y eso ya lo hace distinta, ¿no? Tener que hacer un ejercicio de negociación, de acuerdo, de diálogo por el número de integrantes de la bancada. La otra característica, si me permites, es que ahora ya hay gobierno. La anterior legislatura, cuando llegamos en septiembre, los funcionarios del gobierno eran funcionarios de la administración del presidente Peña. Ahora, 3 años después, todos los funcionarios del Ejecutivo son de la administración del presidente López Obrador, ya son compañeros nuestros, y eso ya ubica una relación diferente. 3 años después, los responsables de los sectores del gobierno están empapados de sus programas. Ahora tenemos que tener mayor comunicación, mayor acuerdo, mayor interlocución para poder sacar adelante la agenda. Anteriormente no podíamos hablar porque eran funcionarios de otra administración, sí, término del gobierno de Peña, entonces eso ya lo hizo también de manera diferente. Y la otra era 6 compañeros nuestros que se iban a incorporar al gobierno porque tenían una invitación, entonces iban a estar 3 meses, y ellos, Horacio Duarte, Zoé Robledo, cuando llegamos aquí vinieron a ayudar a la integración del grupo parlamentario, a la distribución de comisiones, funciones, porque ellos venían como facilitadores toda vez que se iban a ir. Ahora no tenemos ninguna de esas 3, ni la mayoría, y ahora nuestra contraparte en el Ejecutivo son del gobierno, y no tenemos a compañeros que nos ayuden a transitar en este trabajo. Y espero que sea usted un buen negociador, diputado, porque se van a necesitar de todas las dotes de negociación de la bancada de Morena para sacar adelante las reformas del presidente, Ese es el las que reto. faltan. Ese es el reto. Y yo creo que ¿Y lo ve viable? O sea, de las tres más importantes, ¿cuántas cree usted de entrada? ¿No? O sea, por supuesto, falta que se empiecen a entender, falta que empiecen a hablar, faltan muchas cosas, la legislatura empieza, apenas arranca, pero ¿cómo la ve de saque? de saque yo creo que el Ejecutivo tendrá que definir a través de cuál de las 2 cámaras presenta las iniciativas. Suponiendo que fueran 2 para la Cámara de Diputados, donde fuera Cámara de origen, la reforma a la industria eléctrica, yo creo que hay condiciones. Tenemos todos los argumentos técnicos, económicos, sociales, que nos permiten garantizar que es una reforma que es, además de que es benéfica para México, que no atenta contra la libre competencia, que no atenta contra la inversión del sector privado, sí tiene como eje fundamental la planeación del servicio. No hay una planeación, sobre todo por lo que hace a los programas de inversión para la generación. Entonces, esa reforma creo que si entra la podemos construir los consensos con mayor facilidad, porque hay antecedentes, ¿no? En el origen de varios de los partidos políticos que están aquí, el PRD, el PRI sobre todo, ¿no? Bueno, el PRI
como partido fue el promotor de los procesos de nacionalización de la industria petrolera y de la industria eléctrica. Y ahora, sobre todo de la industria eléctrica. Y ahora para la industria eléctrica me refiero al PRI moderno, ¿no? Al PRI post Manuel Ávila Camacho. Entonces hay más posibilidades de construir un acuerdo. La otra, yo creo que también la reforma que origina la creación de la Guardia Nacional contó con el voto de todos los partidos políticos y el respaldo de los gobernadores en su momento, que tenían una buena influencia en sus congresos locales, y eso permitió tener el 50% más uno de los congresos para aprobar la reforma constitucional, porque son los dos pasos, ¿no? Lograrlo en las dos cámaras y luego irnos al constituyente permanente en los congresos de los estados. Entonces, yo creo que esas dos, la reforma a la Guardia Nacional que garantice su institucionalización, su profesionalismo, la permanencia de los integrantes de la agrupación y que tengan seguridad social, creo que eso sí se puede consolidar. Sí, la dura es la electoral, los términos en la que la quisiera el presidente, por lo menos, ¿no? Sí, yo creo que va a ser de aproximaciones sucesivas. Yo creo que pueden ser varias iniciativas. Nosotros mismos en la Cámara vamos a generar encuentros y un gran debate, una gran discusión, y presentar un anteproyecto de iniciativa y procurar que pueda presentarse con el respaldo de varios partidos políticos. Seguramente habrá temas en los que no vamos a coincidir necesariamente. Uno, el financiamiento, ¿no?, de los partidos políticos. Dos, la disminución de la representación proporcional. Creo que habrá otros que si nos vamos, el fortalecimiento a la autonomía del instituto, pero también el fortalecimiento a que los integrantes del instituto asuman su rol como garantes de la democracia y no como árbitros al servicio de un partido o de una corriente del pensamiento, sino que garanticen el libre ejercicio del acto democrático de votar y ser votado y los principios que regulan a la democracia: la transparencia, la legalidad, la equidad y la certeza en el proceso electoral. Entonces, esa va a estar cañona, ¿no? Esa está dura, sí. Esa sí va a estar cañón, pero yo creo que si nos aplicamos, le ponemos voluntad, la podemos sacar. Y el timing, ¿no? Esa yo también creo que mucho influirá el momento. Sí, mientras más se acerque la elección será más complicado. Sí, o que sea en medio del proceso del próximo año, por ejemplo, ¿no? Ahorita hablamos de ese proceso, ¿no? De la revocación o la no revocación, en fin, ahora vamos para allá. Diputado, hablaba del PRI usted recién, de las coincidencias programáticas que tienen los dos partidos, también con otros como el PRD, en fin, pero quiero concentrarme en este partido, en el PRI, porque ustedes, como bien decían, necesitan una 50 de votos para aprobar estas reformas. Se ve que las cosas avanzan porque Moreira ocupa el lugar que ocupa ahora en la Junta de Coordinación. ¿Usted cómo ve a Moreira y a su partido? ¿Es más un aliado que un opositor? Yo creo que es una oposición, ellos lo han dicho y yo les creo, no tengo por qué no creerles, que es una oposición responsable, que es una oposición que tiene como sustento a la socialdemocracia, que ellos quieren el bien de México. Entonces, como yo les creo, y creo que son políticos profesionales hechos. ¿Les cree a los priistas? ¿Les cree a todos? Le creo al coordinador y a Rubén Moreira. A Rubén Moreira, a su dirigente. Entonces yo creo que podemos construir los acuerdos, ¿no? Si no, nosotros no vamos a entrar con palabra de rey. Ese sería un error y sería una mala práctica y un mal comienzo llegar con palabra de rey. Lo demostramos. Pudimos habernos quedado con los órganos de gobierno al haber registrado, porque lo pudimos hacer, una bancada que se denominara Grupo Parlamentario Juntos Hacemos Historia, ¿no? La mega bancada. Yo lo anuncié incluso y lo hacía como un gesto de voluntad para sentarnos a negociar y acordar, no en la descalificación y el denuesto, sino en la construcción de acuerdos y de voluntad política, de civilidad política, de anteponer códigos de ética para la convivencia política. Creo que son tiempos de hacer muchísima política.
por el Sí. momento que está viviendo y fue lo que me comprometí, se lo comenté a mi coalición a la que pertenezco, con el Partido Verde y el Partido del Trabajo, a mis compañeros, que me dieran un voto de confianza para ir construyendo la gobernabilidad y poner en el centro del interés la agenda legislativa con las posiciones encontradas que va a haber en muchos temas, pero anteponiendo la civilidad y la dignidad de las y los diputados. Ahora, vetar a Romero para la Junta también es hacer política, ¿no? El acuerdo va a Pero ser no lo hicimos. con el PRI o con la Alianza. Va a ser con todos aquellos que quieran construir acuerdos. Con el que Te se deje. platico, sí, no con el que se convenza, ¿no? Es un acto de toma de conciencia, de interiorizar también y de no romper la congruencia ideológica y política, ¿no? No solo la disputa electoral, por eso decía que era de timing, ¿no? Ujú. Si lo queremos hacer el próximo año, cuando inicien los procesos electorales, más allá de la revocación de mandato, ¿no? Me refiero más allá en el tiempo, que pudiera ser en mayo, junio, cuando está la ebullición en 6 estados muy grandes de la República e importantes, ¿no? Que abarca prácticamente todos los puntos geográficos del país. Lo mismo en Tamaulipas que en Oaxaca y en el centro en Hidalgo y en el sur en Quintana Roo, que va a haber elecciones para gobernador, no es una cosa menor, o en el centro norte del país en Durango, donde también habrá elecciones. Entonces, si lo hacemos ahí va a haber mucha agitación, mucho ruido político electoral y creo que se puede convertir en rehén. Y ha sucedido en la historia de nuestro país de reformas electorales y políticas. La reforma de Zedillo en 96 se atravesó el conflicto postelectoral en Puebla por un pequeño municipio que se llama Huejotzingo. Y eso trabó todo. Un municipio, ahora imagínate 6. Entonces yo creo que esa reforma sí hay que valorarla en el tiempo que tiene que ser después de que se hayan resuelto los procesos electorales en los estados de la República donde habrá elecciones. Diputado, está usted en el Senado, ya sabemos qué pasa, y hay una diferencia, me parece importante, de opinión dentro de los legisladores de Morena. Cuéntanos qué pasa en la Cámara de Diputados. ¿Usted está a favor de la ratificación o está a favor de la revocación? ¿Y cómo están los diputados morenistas? Nosotros en Morena estamos a favor. Hay una, de fondo, la disputa es la pregunta, ¿no? El debate es que la no es pregunta, poca cosa. ¿no? Que no es poca cosa, si tiene que ser en positivo o tiene que ser en negativo. Es que en la formulación de la pregunta está el resultado. Está el resultado. Entonces, eso escuchaba al senador Monreal, están debatiéndolo. Hay que cuidar que no vaya a convertirse en una controversia constitucional. Entonces, afortunadamente, nuestro idioma es tan rico que sí, yo creo que sí podemos encontrar una palabra que no ponga en riesgo de una inconstitucionalidad la pregunta. Y hay que platicarlo, lo decía el propio senador Monreal, ¿no? Él presentó la iniciativa, una primera iniciativa, hizo suya la del Ejecutivo. Había otras 2, retiró la senadora Ruiz Massieu la suya. Vamos a ver cómo llega la minuta. De entrada, lo que nosotros vamos al fondo es preguntarle al pueblo de México si quiere que continúe el presidente de la República o no. La ratificación. La ratificación. La mayoría de los diputados de Morena, hay algunos que no, o están de acuerdo en ese sentido. Están de acuerdo en que se consulte. Algunos dicen que la aceptación del presidente es muy alta, que para qué se somete, ¿no? Pero yo creo que es una convicción democrática, porque no es una elección. Yo creo que en México la individualidad nos fue haciendo que nos olvidáramos de algunas prácticas comunitarias que ayudaron mucho a la construcción del México en el que hoy vivimos. Y esos ejercicios de democracia participativa, esos ejercicios de democracia directa, los dejamos de hacer. Pero en las comunidades, en muchas comunidades indígenas y mestizas incluso de nuestro país, como los ejidos es democracia directa. La elección de un mayordomo, de un fiscal, de los presidentes de los comités de obras de agua potable en los pueblos, en algunas colonias populares, se hace de manera directa. Es un ejercicio, yo creo, de democracia directa, participativa,
que lo debemos de hacer y olvidarnos de que sea un asunto electoral e irnos más a ese viejo anhelo griego de la democracia directa, y ya con la democracia representativa tenemos bastantes problemas. Si no, bastantes. Diputado, una preocupación pues legítima de la oposición es los espacios en la Cámara, ¿no? ¿Qué comisiones le van a tocar a quién? ¿Va a ser Morena generoso en ese sentido? Sí, yo creo que primero tenemos que ser respetuosos de nuestros ordenamientos, de la normatividad de la Cámara. Segundo, en el caso particular de Morena, celebramos que la Sala Superior haya hecho una revisión de la representación proporcional, aun cuando pueda haber molestia en quienes les fue retirada, varones, hombres, la diputación. Yo creo que es una discriminación positiva que le hace muy bien a México y a la lucha que han librado miles de mujeres durante muchos años, muchas décadas, para lograr la equidad y la igualdad sustantiva. Ahora vamos a ir para allá también. Entonces, que tengamos 250 mujeres por primera vez, esta sí va a ser históricamente la primera legislatura paritaria en México, 250 hombres, 250 mujeres. Y yo creo, en el caso de Morena, de las comisiones que le corresponden a Morena, que serán 18, 19, nosotros vamos a darle mayoría a las mujeres. Las presidencias en Morena, la mayoría serán presididas por mujeres. ¿Y la oposición? ¿Por mujeres no importa el partido del que vengan? No, yo creo que un acuerdo es que se garantice la paridad. De las 46 comisiones, seguramente, al menos, no hasta, al menos 23 serán para mujeres. Y lo mismo sucederá con los comités y los institutos con los que se organiza el trabajo legislativo y administrativo de la Cámara. ¿Y qué comisiones van a ser, diputado? Porque justo, ¿no? Como dicen en el diablo está en los detalles. Y aunque es cierto lo que usted dice, no hay la mitad de las diputadas son mujeres, son diputadas, pero no están no están tomando decisiones, ¿no? No están al mando en la Cámara, o esa es una percepción inicial, ¿no? Que por más que formen el 50% de esta legislatura en particular, pues a la hora de repartirse lo que más importa, las mujeres no están al mando. No, nosotros actualmente, Morena tenía la presidencia de la Comisión de Puntos Constitucionales y es mujer, es la diputada Leida Alavés. Antes fue la diputada Miroslava Sánchez, que actualmente es una alta funcionaria en la Auditoría del Estado de México, en la Auditoría Superior del Estado de México. Ella fue nuestra compañera diputada, tiene licencia, bueno, hoy deja de serlo, y a Leida Alavés, que se reelige, es la presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales, quizá la más importante para el trabajo legislativo. La Comisión de Gobernación era presidida por una mujer, compañera nuestra, Rocío Barrera. La Comisión de Salud también era presidida por una mujer, una doctora destacada de Coahuila, la doctora Miroslava. La Comisión de Migrantes está presidida por una diputada poblana, por Julieta Vences. La Comisión de los Pueblos Indígenas, tan importante por la visibilidad que se le tiene que dar y el reconocimiento a los derechos de los pueblos originarios, está presidida por otra mujer, la diputada Irma Juan Carlos. Morena postuló a mujeres, ahora de las que ganaron, 6 son mujeres y 5 de ellas postuladas por Morena. Entonces, Morena ha sido congruente y consecuente con las mujeres y lo vamos a seguir haciendo. Y yo espero que el resto de los partidos lo tengan en su radar como una prioridad. Ojalá que sí, diputado. Ojalá. Diputado, para acabar, ¿cuáles son sus temores con respecto a la legislatura que arranca? ¿A qué le teme? Que no estemos a la altura, que nos entrampemos en discusiones estériles, que se convierta en una legislatura frívola o banal. Yo creo que eso no se merece México. Es más, yo te lo digo, si yo no tuviera
al interior de mi grupo parlamentario y por el voto ponderado en la Junta de Coordinación Política, la inteligencia, la prudencia, la habilidad, la sapiencia política, legislativa para sacar adelante, yo sí me voy, y asumo el compromiso contigo. Porque no es una cosa menor lo que se está discutiendo. Se autorrevoca. Yo pido licencia, es más fácil. Yo voy y nada más a la mesa directiva le digo que someta al pleno y me obsequien su voto para irme. Pero ¿qué sería para usted una legislatura que esté a la altura? Porque a lo mejor la idea que usted tiene es la contraria a la que tienen legisladores de otros partidos. Ayer lo decíamos, tenemos un código de ética en la Cámara. Va a haber diferencias. Somos dos proyectos distintos. Yo no voy a cualificar el proyecto al que pertenezco. Yo pertenezco a un movimiento transformador, a un movimiento democrático, a un movimiento que logró el poder por la vía pacífica. Pero el hecho de que sea por la vía pacífica no quiere decir que debemos de quedarnos pasmados para la transformación. Y por parte de nosotros vamos a poner esa disposición y el mayor empeño. Pero si del otro lado no hay esa voluntad y se privilegia el retroceso en la organización de la propia Cámara, nosotros logramos ahorros por más de 3,000 millones de pesos que se destinan ahora a programas sociales. La gente dirá, 3,000 millones es mucho o es poco. Bueno, es el 30% del presupuesto, le quitamos. Y eso significó que las y los diputados dejaran de lado choferes, coches, telefonía celular, gastos médicos mayores y otra serie de privilegios que no tiene el resto de los trabajadores de cualquier sector en nuestro país. Entonces, eso no. Las cuotas, tener inflado el aparato gubernamental, no. La Cámara de Diputados tiene la facultad exclusiva, a diferencia del Senado, de aprobar el presupuesto. ¿No? El uso de los impuestos que pagan las y los mexicanos. Esa sí la tienen fácil. Esa la tenemos fácil, pero eso nos hace responsables. Porque el buen juez por su casa empieza. Cada voto los hace responsables, diputado. Cada voto nos hace responsables. Entonces, si no puedo o no tengo la habilidad o alcanzo mi grado de ineficiencia y de ineficacia, pues mejor irse, ¿no? Diputado, le agradezco muchísimo. Gracias, al contrario, para mí es un gusto, un honor. Gracias. Ustedes, gracias. Gracias como siempre a ustedes. Aquí nos vemos ahora sí, la próxima semana. Que les vaya muy bien.